Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cláusula Win en el que vamos a hablar otra vez del impuesto de actos jurídicos documentados y en relación con nuestro anterior vídeo en el que decíamos que no todo estaba perdido en relación con este impuesto, puesto que partíamos de un hecho muy importante, y es que las sentencias de la Sala del Contencioso que decían que este impuesto debía de pagarlo la entidad bancaria, estas sentencias declaraban nulo el artículo 68, apartado segundo del reglamento del impuesto. Y a pesar de que el Tribunal Supremo, Sala del Contencioso, en su reunión posterior del Pleno, volviera a establecer que hay que retomar el criterio anterior, en virtud del cual el impuesto lo paga el cliente, como decíamos, este artículo 68 no puede volver, por mucho que quiera el Supremo, al ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, a fecha hasta hace muy poco, porque como sabemos hay un Real Decreto por parte del Gobierno que establece que a partir de ahora sí que el impuesto lo paga la banca, como decimos, hasta ese punto el artículo, en virtud de esas sentencias, la primera de 16 de octubre de 2018, ese artículo no existe y no ha existido nunca anteriormente. Y es la premisa de la que parten estas sentencias dictadas recientemente y que vienen a establecer que el impuesto debía de pagarlo la entidad bancaria y por lo tanto condenan a la misma a restituir esa cantidad, ese importe del impuesto al cliente, al prestatario. La primera de ellas es la sentencia del Juzgado Especializado de Málaga, el Juzgado 18 bis, sentencia de 12 de noviembre de 2018, que es la que ha trascendido hace unos días en los medios de comunicación, y se decía de la misma, no es del todo correcto, que se basaba exclusivamente en que ese Real Decreto dictado por el Gobierno, que dice que el impuesto lo paga a partir de ahora el banco, pues tenía una suerte de efecto retroactivo. No es así del todo, es decir, la sentencia parte del hecho de la inexistencia de la nulidad del artículo 68 del reglamento, que establecía que el impuesto lo paga el prestatario, el cliente. Y no existiendo ese artículo, entra en el fondo de la cuestión y vuelve a interpretar y a repasar toda la jurisprudencia al respecto, la doctrina del pago del impuesto y estas últimas sentencias dictadas, y como un ingrediente más, pues lógicamente tiene en cuenta ese Real Decreto de una forma interpretativa, estableciendo que, bueno, si todo le apunta en esta sentencia al juez a establecer que el impuesto debía haberlo pagado la entidad bancaria, este último Real Decreto del Gobierno pues es la puntilla ya que establece que efectivamente, para convencerlo, para llegar a su convencimiento de que este impuesto debería haberlo pagado la entidad bancaria. Pero, como decimos, no es el único sustento de la sentencia, parte del hecho de, como decíamos en nuestro anterior vídeo, la inexistencia, la nulidad del artículo 68 del reglamento. Tenemos también una sentencia muy reciente de 21 de noviembre de 2018 del Juzgado Especializado de Valencia, el 25 bis, que igualmente establece que el impuesto debía de haberlo pagado la entidad bancaria y condena a la misma a devolverlo al cliente. Igual que la anterior, parte del hecho muy importante de que ya no existe un artículo 68.2 en el reglamento del impuesto, o no existía cuando se firmó la escritura por la nulidad del mismo, artículo que decía que este impuesto debía de pagarlo el cliente. Y a partir de ahí pues entra un poco a valorar la jurisprudencia y la doctrina relativa a este impuesto para llegar finalmente a la conclusión de que debía haberlo pagado la entidad bancaria. Parte, al igual que la sentencia de 17 de octubre del 18 de la Sala de Contencioso del Tribunal Supremo, de la circunstancia de que entiende que la parte interesada en este impuesto es la entidad bancaria, puesto que en un préstamo hipotecario hay que diferenciar la parte que es de préstamo, que es la que interesa al cliente, le interesa un préstamo, le interesa un dinero, y la parte de la garantía hipotecaria, que es la que interesa a la entidad bancaria. Y esta garantía hipotecaria es la que hay que formalizar en escritura pública y es la que accede al registro de la propiedad, que son los hechos que gravan este impuesto. Por lo tanto, lo que está grabando o lo que se tributa por este impuesto es un hecho que interesa a la entidad bancaria, que es la formalización de la hipoteca, de la garantía hipotecaria y su inscripción en el registro de la propiedad. Y esta sentencia final dice que el impuesto debe de pagarlo a la entidad bancaria. Tenemos también la sentencia de la audiencia, del Juzgado Especializado de Ciudad Real, del Juzgado número 4, que establece en este caso que el impuesto debe repartirse a medias entre el cliente y la entidad bancaria. Bueno, creemos que es una solución, bueno, que nos puede valer, quizás sería la solución menos mala, y también esta sentencia pues establece
que efectivamente pues ha habido una inseguridad jurídica por estos cambios de criterio del Tribunal Supremo, y debido a que no está la cuestión clara, entra a valorar quién es esa parte interesada en este impuesto para llegar a la conclusión de que, bueno, como no está claro al 100% y sí que entiende que la entidad bancaria debía de haber participado en este impuesto, pues condena a la misma a restituir al cliente la mitad de ese impuesto. Por lo tanto, se está confirmando lo que decíamos en nuestro anterior vídeo, es decir, que no está todo perdido en relación con este impuesto, precisamente partiendo de ese hecho tan importante de que declaró nulo un artículo del reglamento del impuesto que establecía que el impuesto lo pagaba el cliente, y ese artículo no puede volver al ordenamiento jurídico y deja una brecha abierta para volver a interpretar quién debe de pagar el impuesto, y el juez que valora o que debe de valorar quién es la parte interesada en ese impuesto no se choca con ese artículo que era infranqueable. Por lo tanto, es una buena noticia para aquellos consumidores que estén reclamando sus gastos hipotecarios, y desde Cláusula Win pues animamos a aquellos consumidores a que, bueno, en primer lugar se estén un poco al corriente de lo que va sucediendo en las próximas semanas, y si al final se consolida esta corriente de devolución del impuesto, será una buenísima noticia, puesto que insistimos en que esta partida es la más interesante dentro de los gastos hipotecarios, puesto que es la del mayor importe dentro de los gastos hipotecarios, notario, registro, gestoría, etcétera. El impuesto es la partida de mayor cantidad y por lo tanto la más interesante de devolución. Así que buenas noticias. Esperaremos que en las próximas semanas haya más sentencias en este sentido, y también es cierto que hay que esperar a que el Tribunal Supremo, sea de lo contencioso y también sea de lo civil, que está pendiente de alguna sentencia en relación con el impuesto, pues no cierren esta vía que se está abriendo actualmente en los juzgados especializados.